Buenos días o buenas noches, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 2 y venimos a exponer sobre los tipos de transistores tipo B. Como podemos ver aquí, están los datos generales de nuestro grupo. Somos el grupo 2, conformado por Cristian Molina, Daniel Álvarez, Eric Escoto, que soy yo, y Santiago Amador. Ahora, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué son los transistores tipo B? Los transistores tipo B o amplificadores también son los que nos permiten tener dos o más transistores polarizados de tal forma que cada uno de ellos solamente conduce un medio ciclo en la onda de entrada. Tiene un rendimiento muy amplio o muy superior a los transformadores de tipo A, ya que su diseño no es muy complejo, pero sus aplicaciones se limitan debido a una característica de su diseño, que es una pequeña distorsión que se conoce como cruce por cero. Pero aún así se utilizan incluso los amplificadores que no requieren una buena fidelidad y aún así, una facilidad de diseño y de su rendimiento, como los amplificadores de bocinas y los megáfonos de mano. Ahora puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Como una forma de mejorar la eficiencia de la potencia de estos amplificadores de tipo A, previo a ello, reduciendo la potencia desperdiciada que se transmite en forma de calor, es posible diseñar un circuito amplificador de potencia con dos transistores en su etapa de salida, ya que produce que ambos comúnmente se denominan se denominan amplificadores de clase B, como su nombre como tal. También son conocidos por la configuración amplificador push-pull, que es empuja y estira, básicamente traducido. Para traducir para construir estos tipos de amplificadores es necesario, se utilizan necesariamente los transistores denominados complementarios, es decir, de las mismas características que tienen los dispositivos, pero con distintas denominaciones, ya sea PN o PNP, y el otro hace igual, pero de tipo inverso o PNP. Ahora, esto lo podemos ejemplificar mediante la siguiente imagen. Ahora sí, compañeros. Aquí tenemos el amplificador tipo B como la configuración push-pull. ¿Cómo lo podíamos ver? Eh, en la imagen tenemos los dos transistores y están conectados, cada uno con sus distintos componentes, y vemos cómo pasa el flujo o cómo pasa la señal a través de ellos mediante sus componentes. Así que puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Abundando más en el tema, los amplificadores push-pull son los transistores complementarios de potencia, que estos mismos reciben una señal de entrada, pero no es la misma con respecto a su magnitud. Pero en fase opuesta sí suelen ser igual, ya que esto da lugar a un transistor solamente que amplifica a la mitad o a 180 grados de su ciclo de onda de entrada, mientras que el otro transistor amplifica la otra mitad o el otro restante, que sería el 180 del ciclo de la entrada de la onda. Conjuntamente, estas dos mitades amplificadas, cada una de ellas por un transistor, donde se excitan o atacan a la carga o su resistencia de salida, dando lugar a lo que es una señal completa amplificada. Ahora, para seguir abundando más en el tema, los dejo con nuestro compañero Cristian. Ok, para continuar con lo que es nuestra exposición, pues vamos a seguir explicando, ¿verdad? Podemos decir, ¿verdad?, que la amplitud de conducción para este tipo de amplificador es ligeramente inferior a 180 grados o el 50%, que es la mitad de un ciclo de la señal de entrada, ¿verdad?, que generalmente es una entrada senoidal. Y esto se cumple, ¿verdad?, para cada transistor. Este fenómeno de alterar entre empujar y jalar en los semiciclos por los transistores es lo que le otorga a este circuito el peculiar nombre de push and pull, aunque comúnmente se le conoce como amplificador de clase B.
En realidad, los transistores en un amplificador de clase B no alcanzan a conducir exactamente el 50%, dado que ambos necesitan tener una polarización mínima de 0,65 voltios entre el emisor y la base para comenzar a conducir y amplificar. Esto es lo que nosotros conocemos como el voltaje base emisor, y este voltaje de conducción se lo da porque es una conexión como si tuviéramos un diodo, ¿verdad? Esto implica, ¿verdad?, que para que nosotros podamos encender el transistor, pues tenemos que alimentar con ese voltaje en esa parte, ¿verdad? Entonces, les decía, ¿verdad?, que esto implica que durante los primeros 0,65 voltios de la señal de entrada, la salida permanecerá en cero, solo cuando la entrada supere los 0,65 voltios de emisor base. Podrá comenzar a amplificarse la salida. Entonces, este proceso en esta última instancia conduce inevitablemente a una falta de amplificación en los valores cercanos a 0 voltios, denominada distorsión de paso o distorsión de cruce. Características, bueno, estas son características distintivas de los amplificadores en clase B. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver lo que estábamos explicando, ¿verdad? Y lo que explicaba también mi compañero, ¿verdad? La figura dice formas de señal de salida debida a la distorsión de cruce o de paso por cero. Esto nos indica, ¿verdad?, que se pierde, ¿verdad? Podemos observar donde está señalado, ¿verdad?, que se pierde lo que es la amplificación en esos pequeños momentos en los que la señal de entrada no ha superado los 0,65 voltios o en su efecto 0,7 como comúnmente lo utilizamos. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver lo que es un circuito amplificador de transformador clase B, pero para explicarlo puedes pasar a la siguiente diapositiva y luego, en su efecto, regresar nuevamente. Ahora puedes regresar. Eh, bueno, es el circuito que estamos viendo, ¿verdad? Muestra un circuito amplificador de clase B estándar que utiliza un transformador de entrada con derivación central balanceada, que divide la señal de forma de onda entrante en dos mitades iguales y que están desfasadas 180 grados entre sí. Otro transformador con derivación central en la salida se utiliza para recombinar las dos señales y proporcionar mayor potencia a la carga. Los transistores utilizan para este tipo de circuito amplificador push and pull de potencia de transformador son ambos, los transistores, lógicamente ambos son del mismo tipo, ¿verdad? Y están conectados entre sí. Aquí la corriente de carga se comparte entre los dos dispositivos de transistores de potencia a medida que disminuye en un dispositivo y aumenta en el otro durante todo el ciclo de la señal, lo que reduce el voltaje y la corriente de salida a cero. El resultado es que ambas mitades de la forma de onda de salida ahora oscilan de cero al doble de la corriente de reposo, reduciendo así la disipación. Esto tiene el efecto de casi duplicar la eficiencia del amplificador hasta alrededor del 70%. Ahora dejo a mi compañero Santiago. Bueno, buenas. Eh, Cambia de diapositiva, por favor. Bueno, eh, el amplificador de clase B presenta una ventaja significativa sobre los homólogos que serían los de clase A. Esto debido a la ausencia de corriente de la polarización que se da en los transistores cuando se encuentran en un estado de reposo, es decir, sin señal de entrada. Esta característica impide la disipación de potencia en los transistores de salida y en el transformador cuando no hay señal presente. A diferencia de los amplificadores de clase A, requieren una polarización de base considerable, lo que conlleva una disipación considerable de calor incluso en ausencia de señal de entrada. Por consiguiente, la eficiencia de conversión global del amplificador de clase B supera a la del equivalente de clase A. Esto quiere decir que alcanza eficiencias de hasta un 70% en algunos casos. Esto resulta que en la mayoría de los diseños modernos de amplificadores push-pull operen en modo de clase B. La siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, ahora tenemos los amplificadores push-pull sin transformador. Una de las principales limitaciones del circuito amplificador clase B mencionado previamente radica en la utilización de transformadores balanceados con derivación central en su diseño, lo que implica un costo elevado en su construcción. No obstante, existe otra variante del amplificador de clase B conocida como el amplificador de clase B de simetría complementaria. Esto quiere decir que prescinde de la necesidad de un transformador en esta configuración, que se emplea en pares de transistores de potencia complementarios o coincidentes. Al no requerir transformadores, este diseño hace que el circuito amplificador sea considerablemente más compacto para una misma capacidad de salida. Además, esto al eliminar los transformadores magnéticos, parásitos y distorsiones que podrían afectar la calidad de la señal de salida. Que a continuación se presenta un ejemplo del circuito clase B sin transformador, que es el que podemos ver ahorita. Es un amplificador clase B sin transformador. Entonces, para ahondar más en el amplificador clase B sin transformador, podemos decir que otro nombre que se le asigna es el amplificador de simetría complementaria. Esto es una variante de diseño de amplificador que elimina la necesidad de utilizar transformadores de otra configuración. Esto quiere decir que podemos emplear transformadores balanceados con derivación central. Estos amplificadores utilizan un transistor de potencia complementarios o coincidentes, que es como lo decía anteriormente. La siguiente, por favor. Ya por último, una de las características principal de este diseño es que en cada semiciclo da la señal de entrada en amplificador por un transistor distinto. Eh, uno para la parte positiva de la señal y otro para la parte negativa de la señal. Esto permite que los transistores operen cerca de su punto de corte, lo que reduce significativamente la disipación de potencia y mejora la eficiencia que existe en el transformador. Lo dejo con mi compañero. Empiezo de nuevo, pues. Los transistores de salida para cada mitad de forma de onda, positiva y negativa, tendrá cada una un área de 0.7 voltios, en la que no son conductores. El resultado es que ambos transistores se apagan exactamente al mismo tiempo. Una forma sencilla de eliminar la distorsión cruzada de un amplificador clase B es agregar dos pequeñas fuentes de voltaje al circuito para polarizar ambos transistores en un punto ligeramente por encima de su punto de corte. Esto entonces nos daría lo que comúnmente se llama un circuito amplificador clase AB. Sin embargo, no es práctico agregar fuentes de voltaje adicionales al circuito amplificador, por lo que se utilizan uniones PN para proporcionar polarización adicional en forma de diodo de silicio. La eficiencia del amplificador de clase D se puede calcular de la siguiente ecuación. Utilizando la corriente gas resistor, el valor promedio del medio bucle sinusoidal para un bucle sinusoidal viene dado por la siguiente ecuación, que es IC máxima sobre pi. Bueno, para seguir ampliando las ventajas de un amplificador clase B, podemos mencionar la eficiencia mejorada. Comparada con un amplificador de clase A, un amplificador clase B es más eficiente en términos de consumo de energía, ya que solo amplifica la mitad de la señal de entrada. Reducción de costos y peso. Se puede reducir el costo y el peso al eliminar la necesidad de transformadores con derivación central. Como tercer punto, es menor necesidad de voltajes de señal de entrada equivalentes y opuestos. No se requieren voltajes de señal de entrada equivalentes y opuestos para su funcionamiento, lo que simplifica su diseño.
Como cuarto punto, menor corriente de sesgo permanente. Un amplificador clase B tiene una menor corriente de sesgo permanente en comparación con el amplificador clase A, lo que ayuda a reducir su consumo de energía cuando no hay señal de entrada. Como quinto punto, el consumo de energía insignificante sin señal. Cuando no hay señal de entrada, el consumo de energía de un amplificador de clase B es insignificante. Sus salidas potentes, como siguiente punto, se puede utilizar para generar salidas de alta potencia, lo que hace adecuado para aplicaciones donde se requiere una gran potencial de salida, como sistemas de sonido de alta fidelidad. Como antepenúltimo punto, la alta eficiencia en comparación a la clase A. La eficiencia de un amplificador clase B es alta en comparación con un amplificador clase A, especialmente en aplicaciones donde se requiere un potencial de salida significativa. Como penúltimo punto, eliminación de armónicos de orden uniforme. El diseño de push-pull dentro de un amplificador clase B ayuda a eliminar los armónicos de orden uniforme de la señal clase de corriente alterna, lo que resulta una salida de señal más limpia y de mayor calidad. Como último punto de las ventajas, la ausencia de componentes de corriente continua en la salida. No hay componentes de corriente continua en la salida en amplificador clase B, lo que ayuda a reducir la distorsión y mejora la fidelidad de la señal de salida. Pero también este tipo de amplificadores tiene sus desventajas, entre las cuales tenemos la distorsión cruzada, la cual implica que puede generar lo que afecta a la fidelidad de la señal de salida, especialmente en transiciones entre los transistores de salida. Como segundo punto, es mayor distorsión en comparación con la clase A, la que tiende en comparación, si comparamos ambos amplificadores, el clase B tiene una pequeña mayor distorsión, lo que puede afectar la calidad del sonido reproducido. Como tercer punto, necesidad de suministro establecido. Se requiere un suministro de energía establecido para evitar fluctuaciones no deseadas en la salida. Dificultad de obtener transistores complementarios idénticos. Es difícil conseguir dos transistores complementarios con exactamente las mismas características, lo que puede afectar la simetría y rendimiento del amplificador. Como quinto punto es el requerimiento de suministros de voltaje positivos y negativos. Se necesitan suministros de voltaje tanto positivos como negativos para alimentar el amplificador clase B. Como sexto punto, ausencia de parcialidad. No hay necesidad de parcialidad en los amplificadores clase B, lo que puede requerir técnicas de polarización más sofisticados. Como penúltimo punto es el aumento de tamaño y costo de transformadores. Cuando se conectan transformadores al circuito del amplificador, puede aumentar el tamaño y el coste del sistema debido a la necesidad del componente adicional y circuitos de acoplamiento. Como último punto de las desventajas están las vibraciones y respuesta de alta frecuencia afectadas por el acoplamiento del transformador, lo que puede afectar la respuesta de frecuencia y la calidad del sonido reproducido. Bueno, y uno de los puntos más importantes de esta presentación es las aplicaciones de los amplificadores tipo B. Entre ellas tenemos el diseño de bajo costo. Se utilizan principalmente en aplicaciones donde se requiere un diseño de bajo costo, lo que les hace adecuado para sistemas donde la eficiencia económica es prioritaria. Como segundo punto, es importancia en comparativa con clase A. Son muy importantes en comparación con los amplificadores clase A, especialmente en aplicaciones donde la eficiencia energética y la disipación de calor son consideraciones críticas. Como penúltimo punto, distorsiones de bajos niveles de señal. Estos amplificadores tienden a sufrir principalmente la distorsión cuando el nivel de señal es bajo. Y como último punto, uso de dos transistores complementarios. Se utilizan principalmente configuraciones que emplean dos transistores complementarios como transistores bipolares, los transistores de efecto de campo, los FET, lo que permiten un funcionamiento eficiente en la ampliación de señales de audio. Bueno, esta fue nuestra presentación acerca de los amplificadores tipo B. Muchas gracias.